Bueno, las glomerulopatías se van consignan un grupo de enfermedades que se caracterizan por una pérdida de integridad de la membrana de filtración glomerular, por la formación de elementos formes y macromoléculas en la orina, junto con un deterioro variable de la capacidad depurativa del riñón. Se trata de un conjunto heterogéneo de entidades nosológicas con un patrón relativamente constante de manifestaciones clínicas. La clasificación, bueno, los que vamos a ver acá son las glomerulopatías primarias y las glomerulopatías secundarias, entre las cuales, bueno, también tenemos los trastornos hereditarios que no los vamos a ver ahora. Ya las glomerulopatías primarias, tenemos glomerulonefritis proliferativa difusa. Ya esta de aquí es asociada comúnmente a enfermedades autoinmunes y se caracteriza por el aumento de la proliferación celular que afecta más del 50% de los glomérulos, ¿no? Tenemos que las células mesangiales, las células epiteliales, endoteliales e inflamatorias están aumentadas en los glomérulos. Puede rápidamente progresiva, ¿no? La etiología, la nefritis lúpica de clase 4 es la causa más común de glomerulonefritis proliferativa difusa. Tenemos la nefropatía por IgA, las enfermedades antimembrana basal del glomérulo, la granulomatosis por poliangitis, la poliangitis microscópica, la púrpura de Henoch-Sönlein, la crioglomerulonemia, las vasculitis y las causas infecciosas, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la nefritis lúpica está alrededor del 40% de las personas con lupus en Estados Unidos tienen una incidencia de enfermedad renal en etapa terminal atribuidas a nefritis lúpica de 4.5 casos por 1.000.000 de casos en la población general. Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar glomerulonefritis proliferativa difusa y los hombres tienen más probabilidades de desarrollar casos agresivos de glomerulonefritis proliferativa difusa. El mecanismo de acción va a depender de la causa subyacente de la glomerulonefritis. Generalmente implica la deposición sobre complejos inmunes, que a su vez activa la vía de complemento, la liberación de citoquinas, produce una lesión celular, ¿no? Como efecto, el ataque inmunológico al glomérulo aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular a proteínas, a los eritrocitos y a los leucocitos. Los bucles capilares se borran y se desarrolla esclerosis. Hay hipertensión e insuficiencia renal. La necrosis fibrinoide en la vasculatura glomerular provoca vasculitis y hay una disminución de la función renal. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que se presentan varias considerablemente y la mayoría de los síntomas se deben a la disminución de la tasa de filtración glomerular causada por la glomerulonefritis, ¿no? Los síntomas inespecíficos que son fatiga, náuseas, vómitos, oliguria, y los síntomas nefríticos que son proteinuria, hipertensión, edema y hematuria, ¿no? El diagnóstico, bueno, aquí sí hacemos biopsia renal, ¿no? Que es el gol estándar, ¿no? De las glomerulopatías, ¿no? La biopsia renal, ¿no? Pudiéramos hacer microscopía óptica con inmunofluorescencia y microscopía con electrones. Bueno, aquí tenemos una imagen de un glomérulo con glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿no? El tratamiento va a deberse, va a depender de la gravedad de la enfermedad. Generalmente se trata de manera agresiva y oportuna para minimizar el riesgo, ¿no? De enfermedad renal en etapa terminal, en enfermedad leve, en individuos con enfermedades significativas, por ejemplo, hipertensión, disminución de la tasa. Se da un ciclo de esteroides hasta por 6 meses, ¿no? Se utiliza terapia
adicional, incluidos inmunosupresores, según la respuesta y la etiología de la glomerulonefritis difusa, ¿no? En enfermedad de etapa renal, se utiliza terapia de reemplazo renal, diálisis o trasplante de riñón, ¿no? En la post-estreptocócica, puede ser causada por una infección previa, que puede ser cutánea o faríngea, ¿no? Tenemos las llamadas cepas nefrogénicas, que ya las vimos, ¿no? Cuando vimos síndrome nefrótico, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A es la principal causa, ¿no? En cuanto a la epidemiología, es la causa más común de nefritis aguda, aumenta en pacientes mayores de 60 años, en niños de 5 a 12 en todo el mundo, doble frecuente en hombres y mujeres y países en desarrollo, ¿no? Bueno, aquí tenemos la fisiopatología de la glomerulonefritis post-estreptocócica, ya en el cual es, bueno, hay una infección por estreptococo beta hemolítico. En cuanto a la clínica, toda la clínica va a ser de una faringoamigdalitis con una infección cutánea. Aquí tenemos la producción de antígenos, producción de anticuerpos, de los cuales, bueno, vamos a tener, como ya sabemos, el aumento de ASLO, de la antihialuronidasa, ¿no? Y de la antidesoxirribonucleasa, ¿no? Tenemos la presencia de inmunocomplejos circulantes. Estos de aquí van a hacer que se depositen a nivel de los capilares glomerulares. Hay activación del complemento. Bueno, en la clínica vamos a tener hematuria, proteinuria y a nivel de laboratorio disminución de C3 en el plasma, ¿no? Disminuye la filtración glomerular, lo cual conlleva a liguria y a su vez aumento de urea y de creatinina, disminuye la fracción excreción urinaria de sodio, los cuales vamos a tener disminución del FeNA, ¿no? Y hay expansión del espacio celular, lo cual hace que se la renina y se disminuya la aldosterona, ¿no? Entre los cuales vamos a tener en la clínica edemas, sobrecarga de volumen, hipertensión arterial, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas, vamos a tener hematuria microscópica, que pudiera considerarse como orina roja a marrón. Vamos a tener proteinuria, esta de aquí a su vez conlleva a la presencia de edema, hipertensión y elevación de la creatinina sérica. Ya vimos por qué se produce cada una de ellas, ¿no? El diagnóstico, bueno, se realiza mediante biopsia, ¿no? Con microscopía óptica, en las cuales vamos a ver proliferación endocapilar, ¿ya? Y una zona de exudación. Y en inmunofluorescencia, depósitos glanulares de IgG, de complemento 3, que se ven como el llamado cielo estrellado y el patrón en guirnalda, ¿no? Y en la microscopía electrónica, que vemos la presencia de el tratamiento, bueno, pues es de soporte con antihipertensivos y con diuréticos, ¿no? Tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva o llamada con semilunas. El término glomerulonefritis rápidamente progresiva hace referencia a un evento clínico caracterizado por deterioro de la función renal que cursa en días o semanas y que debido a su natural evolución, produce insuficiencia renal terminal en la mayoría de los pacientes, ¿no? Vamos a tener proliferación extracapilar, presencia de mediadores inflamatorios, ya, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, formación de semilunas epiteliales que evolucionan en fibrosis. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que las glomerulonefritis rápidamente progresivas suponen el 7% de las biopsias renales. Vamos a encontrar que la de tipo 3 es la más frecuente, que sigue la tipo 2 y luego la tipo 1. La presentación de tipo 3 debutan entre la quinta y la séptima década de vida con un predominio masculino y hay una mayor incidencia en ¿no? Ya, existen 4 mecanismos de daño glomerular para la misma, ¿no?
El tipo 1, que es mediado por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ya el mecanismo patogénico está mediado por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ya que son los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, ya la interleuquina 12 y el interferón gamma, los cuales contribuyen todos a la formación de la semiluna, ¿no? Tenemos que en la inmunofluorescencia hay depósitos lineales de IgG a lo largo de la membrana basal del glomérulo y a veces en la membrana basal tubular. Y tenemos que cuando esta de aquí, esta glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 1, cuando se asocia a hemorragia pulmonar, ¿no? Presencia de hemoptisis, ya se va a denominar como síndrome de Buck-Pasteur, ¿no? La segunda, que es mediada por inmunocomplejos. El mecanismo patogénico consiste en el depósito o en la formación in situ de complejos inmunes y complementos en el mesangio y en otras áreas del ovillo glomerular. En la inmunofluorescencia directa hay depósitos granulares en dichas zonas y en ocasiones aparecen proliferación extracapilar en varios procesos infecciosos o complicados. Otros glomerulonefritis primarias, por ejemplo, la IG, perdón,
¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, tipo 3, perdón, sin depósitos de inmunoglobulina o pauxinmune, vamos a tener en este caso, hay pocos o ningún depósito inmune en la inmunofluorescencia o en el microscopio electrónico. En el estudio con microscopio óptico van a aparecer zonas de necrosis segmentaria, por lo que se denominan glomerulonefritis extracapilares necrotizantes. Entre un 75 y un 90% de este tipo de glomerulonefritis tienen ancas circulantes en suero, como ocurre en las vasculitis sistémicas. Que la extracapilar tipo 3 es una vasculitis limitada al riñón, ¿no? El cuadro clínico, hay aparición aguda de hematuria macroscópica, disminución de diuresis, hipertensión y edema. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, hay curso más insidioso con astenia o edema como síntomas iniciales. La insuficiencia renal se presenta en el momento del diagnóstico en la mayoría de casos con una creatinina mayor a 3. Hay en el sedimento de orina, que es importante pedir el sedimento de orina. Hay hematíes dismórficos, hematurias, junto con un grado variable de proteinuria, ¿no? Pueden presentar hemorragia pulmonar, hemoptisis, debido a que los anticuerpos se dirigen contra las membranas basales alveolares, ¿no? El diagnóstico, bueno, pues serológico, vamos a pedir ANCA, anticuerpos antimembrana basal de glomérulo, complemento, anticuerpos antinucleares. En cuanto a la biopsia, bueno, microscopía óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, ¿no? Tenemos que el tratamiento para todos los tipos de glomerulonefritis eh, rápidamente progresiva, que pueden ser de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar en la tipo 1 plasmaféresis diaria o a días alternos durante 2 a 3 semanas, y pudiéramos utilizar como inmunosupresión metilprednisolona, pulsos de metilprednisolona, dosis de 1000 miligramos al día durante 3 días, ¿no? Ya, o eh, ciclofosfamida, ¿no? O azathioprina, 1 a 2 miligramos por vía oral cada día, ¿no? En la hernia capilar, la plasmaféresis está indicada si hay hemorragia pulmonar, es el mismo tratamiento, ¿no? De los inmunosupresores, metilprednisolona a la misma dosis, el prednisona y todo, ¿no? La indicación de plasmaféresis en la tipo 3, si hay hemorragia pulmonar y si la creatinina está por encima de 5 miligramos por decilitro, y la dosis de inmunosupresión es la misma, ¿no? Pero aquí ya no se utiliza azatoprina, ¿no? Sino que se utiliza rituximab a dosis, bueno, cada mes, ¿no? El rituximab, ¿no? En cuanto a la plasmaféresis, bueno, la tipo 4, está indicada la plasmaféresis diaria o a días alternos, 2 a 3 semanas inicialmente. Ya, y en la inmunosupresión, igual, ¿no? Metilprednisolona durante 3 días, luego prednisona 1 miligramo kilogramo cada día, y aquí utilizamos ciclofosfamida o azatoprina. Nefropatía por cambios mínimos, es una podocitopatía, ¿no? Que se define por la presencia de un síndrome nefrótico, habitualmente puro, por la ausencia de lesiones morfológicas en microscopía óptica y de depósitos de inmunoglobulina, ¿no? Y complemento en inmunofluorescencia, ¿no? Y por la desaparición o fusión de los pedícelos en microscopía electrónica, ¿no? La nefropatía por cambios mínimos puede ser primaria en ausencia de causa identificable. Algunos autores incluyen las formas asociadas a mutaciones genéticas, o en el 15% de los pacientes es una forma secundaria a otra enfermedad glomerular, ¿no? Como la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, el lupus, la diabetes tipo 1, el VIH, ¿no? O a un alergeno, a la toma de algunos fármacos, como tiroides, un linfoma de Hodgkin o un tinoma. La nefropatía por cambios mínimos es la causa del 80% de los
casos de síndrome nefrótico diagnosticados antes de los 10 años, ¿no? Del 50% de los casos diagnosticados, entonces entre los 10 y los 16 años y del 15 al 25% de los casos idiopáticos en el adulto, ¿no? La incidencia es mayor en Asia, ¿no? Que en América del Norte o Europa, y el porcentaje como causa es mayor en la población de raza negra, ¿no? El cuadro clínico, hay una aparición brusca con edema generalizado, la proteinuria de rango nefrótico suele ser masiva y la hipoalbuminemia es menos de 30 gramos por litro, se considera como severa. Hay hipertensión y microhematuria, puede estar disminuido el filtrado glomerular, hasta el 40% de los pacientes mayores pueden desarrollar un fracaso renal agudo grave cuya patogenia es desconocida. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones y los eventos tromboembólicos, ¿no? El diagnóstico patológico se realiza mediante microscopía electrónica, en las cuales, bueno, vamos a evaluar cuatro cosas, que son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos. A nivel del glomérulo, la estructura glomerular está preservada sin alteraciones ópticas en la pared capilar glomerular ni alteraciones en la celularidad glomerular. Puede observarse el edema de los podocitos, pero no hipoplasia. A nivel de los túbulos hay vacuolas claras o glóbulos hialinos citoplasmáticos, ¿no? Fina vacuolización citoplasmática. A nivel del intersticio, edema intersticial, fibrosis local, fibrosis intersticial y un infiltrado inflamatorio crónico. En los vasos no hay hallazgos morfológicos vasculares característicos. Ya en el diagnóstico patológico, bueno, en la inmunofluorescencia, no se observa la presencia de depósitos inmunes, puede observarse leve depósito de globulina M y complemento 3 mesangial sin que ellos se correspondan con depósitos electrodensos, ¿no? En la microscopía electrónica, la característica morfológica principal es ultraestructural y afecta al podocito. Es característica la extensa desaparición o función de los podocitos, de extensión variable, aunque suele ser un cambio extenso, ¿no? La nefropatía, diagnóstico diferencial, con la nefropatía por IgM, ¿no? Ópticamente no se observan alteraciones o una leve proliferación mesangial. En la inmunofluorescencia se observa depósito mesangial de IgM y se demuestran los depósitos mesangiales estructuralmente. La nefropatía por C1, ópticamente puede observarse alteraciones en una proliferación mesangial, ya o un patrón en la inmunofluorescencia se observa depósito mesangial de C1, ¿no? En la glomerulonefritis focal y segmentaria, ya para descartar esta es necesaria una muestra adecuada, idealmente más del 25 glomérulos, incluyendo la zona yuxta medular. Si se identifican lesiones de esclerosis segmentaria, no hay problema diferenciar, ¿no? El tratamiento de la nefropatía de cambios mínimos, ¿no? Es con uso de corticoides hasta su remisión, ¿no? Si hay ausencia de recidivas, un control evolutivo, si hay recidiva ocasional, corticoides, misma pauta, descenso lento en 2 de 3 meses. Si hay una recidiva frecuente, utilizar ciclosporina o tacrolimus. Y si hay una corticodependencia, tenemos que utilizar rituximab, ciclosporina o tacrolimus, ¿no? Ya, si hay una corticoresistencia, biopsia renal, y bueno, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, ¿no? Eso, ¿no? Y si hay contraindicación a los corticoides, vamos con ciclofosfamida con tacrolimus. La glomerulonefritis membranosa es una enfermedad causada por antígenos específicos y anticuerpos dirigidos contra ellos que se depositan en la cara externa de la membrana basal glomerular. Dos grandes subtipos han sido clásicamente diferenciados, las primarias o idiopáticas y las secundarias, ¿no? En las primarias el antígeno responsable era desconocido y no existía una enfermedad o fármaco relacionada con el desencadenamiento del cual. Mientras que en las secundarias el proceso era causado por enfermedades sistémicas, tumores, infecciones o fármacos.
En cuanto a la epidemiología, una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en sujetos adultos y ancianos, ya en niños y adolescentes es rara. La incidencia se sitúa entre 5 a 10 casos por millón de población y por año, ¿no? Y bueno, entre la etiología, vamos a tener que en las infecciones virales, bueno, van a ocupar un 2%, las neoplasias un 54% y debido a fármacos un 38%. Tenemos que en cuanto a la patogenia, hay un sustrato inmunológico, hay una respuesta inmunitaria humoral, hay formación de inmunocomplejos, ya que pueden ser por anticuerpos circulantes con antígenos glomerulares, ¿no? Entre los cuales, bueno, vamos a tener la endopectidasa neutra en podocitos y en los tubos contorneados proximales, ¿no? Hay un receptor de tipo M en podocitos, ¿ya? Y bueno, y la variante y el antígeno depositario humano, el HLDA, ¿no? Y en los antígenos catiónicos atraviesan la membrana basal glomerular y se plantan a nivel subepitelial, ¿no? Aquí hay un depósito de inmunoglobulina, ¿no? Posterior depósito de inmunoglobulina, ¿no? El cuadro clínico se va a presentar con un síndrome nefrótico completo, con una proteinuria más de 3.5 gramos en 24 horas, con una hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Los casos de proteinuria masiva e hipoalbuminemia pueden presentar un deterioro progresivo de la función renal en los primeros meses del curso. Ya, la presencia de microhematuria es relativamente frecuente y la hematuria macroscópica es muy rara. La mayoría de los casos presentan función renal normal y la tensión arterial suele ser también normal. Las trombosis venosas como consecuencia de la hipercoagulabilidad pueden ser la primera manifestación clínica. En los casos más graves puede detectarse la presencia de glucosuria y otras manifestaciones de tubulopatía, ¿no? El diagnóstico patológico, bueno, vamos a encontrar 4 estadios. El estadio 1 se van a observar en los depósitos de inmunocomplejos, pero la pared capilar es aún normal, ¿no? Sin engrosamiento o con un mínimo ensanchamiento, difícil de diferenciar de la normalidad óptica, ¿no? El estadio 2, engrosamiento de la pared capilar glomerular y las púas o spike en las tinciones con plátano. En el estadio 3, las prolongaciones de las membranas basales han logrado ya rodear los inmunocomplejos y las paredes capilares muestran un claro engrosamiento y desestructuración, ¿no? Y en el estadio 4 hay una esclerosis avanzada tanto de numerosos glomérulos como del túbulo intersticial. En el tratamiento, bueno, el tratamiento cíclico con corticosteroides y ciclofosfamida, ¿no? El mes 1, bueno, se utiliza metilprednisolona, pulsos de metilprednisolona durante 3 días, ¿no? Y luego se pasa a prednisona por vía oral durante los 27 días. El ciclo 2 se da una dosis de ciclofosfamina se da ciclofosfamina por vía oral en el mes, no, en el mes 2, en el mes 3, igual que el mes 1, pulsos de metilprednisolona y prednisona por vía oral. En el ciclo 4, ciclofosfamida, en el mes 5, igual que el mes 1, y en el mes 6, ciclofosfamida por vía oral. La glomerulosclerosis focal segmentaria, su principal característica es la esclerosis de parte del ovillo glomerular que, segmentaria,
con afectación de menos del 50% de los glomérulos y habitualmente inicio en la zona yuxtaglomerular, la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria y hepática y la esclerosis focal y segmentaria secundaria. La epidemiología es más común en adultos con síndrome nefrótico, alta su prevalencia en la raza afroamericana, la etiopatogenia, ¿no? En el proceso de la esclerosis, el papel de la albúmina es fundamental, siendo actualmente reconocida no solo como el marcador de daño renal, sino como un verdadero tóxico para las células epiteliales. También otras sustancias que participan son la angiotensina 2, las citoquinas proinflamatorias y los factores de crecimiento, ¿no? Bueno, la glomerulosclerosis focal primaria, bueno, se deben, bueno, debido a varios genes, ¿no? De la nefrina, de la podosina, ¿no? En cambio, la secundaria puede ser por hiperfiltración con disminución de la masa, que puede ser por una tumorectomía, ¿no? Hipoplasia genética, displasia renal, reflujo vesiculolateral, pilonefritis, enfermedad renal crónica, cualquier etiología, y sin disminución de la masa renal, obesidad, la anemia de células falciformes, ¿no? En la toxicidad, bueno, vamos a tener VIH, heroína, interferón, el uso de los bifosfonatos, de los anabolizantes, los parásitos, etc. En cuanto a en la anatomía patológica, vamos a encontrar en la microscopía óptica, bueno, una esclerosis segmentaria en 50% de los glomérulos con función cicatrizal entre el epitelio parietal y visceral, ¿no? Con expansión del mesangio y colapso de luces capilares. También pueden observarse depósitos hialinos que probablemente representen acúmulos de proteínas plasmáticas. Los glomérulos yuxtamedulares son los más comprometidos por la lesión segmentaria. Es frecuente encontrar focos de atrofia tubular, fibrosis intersticial e infiltrado inflamatorio. En cuanto a la inmunofluorescencia, los glomérulos sin lesión no muestran depósitos de inmunoglobulina. En los segmentos de lesión se identifican frecuentemente depósitos leves e inespecíficos. Ocasionalmente se identifican depósitos de IgG. En la microscopía electrónica muestra borramiento difuso de los procesos, similar a la lesión observada en la nefropatía por cambios mínimos, ¿no? En cuanto a la clínica y su diagnóstico, bueno, la proteinuria se va a tener un rango nefrótico aproximadamente en el 60-75% de ellos. Vamos a tener una enfermedad renal en hematuria microscópica del 45 al 65%, ya, y el 30-50% de hematuria. Ya la biopsia la realizamos para tener un diagnóstico de certeza. El objetivo del tratamiento es la remisión de la proteinuria. En los casos se debe realizarse la causa de tratamiento específico del agente causal. En los casos de glomerulonefritis primaria, la tasa de remisión espontánea completa en los pacientes con síndrome nefrótico es menor del 10%, porque lo se recomienda tratar con esteroides, inmunosupresores, clorporina, tacrolimus, micofenolato, ¿no? Todo de acuerdo escalando, ¿no? Primero se utiliza esteroides, inmunosupresores, y luego la ciclosporina, el tacrolimus y el micofenolato, porque todos estos tienen efectos adversos, muchos efectos adversos en realidad, todos estos medicamentos inmunosupresores. Ya, en pacientes con función renal normal y proteinuria de menos de 3.5 no se recomienda iniciar tratamiento con corticoides u otros inmunosupresores, ya que generalmente presentan buena evolución. Como pronóstico, la mayoría tienen un curso lento y progresivo, pero si no se logra el control de la proteinuria, puede evolucionar en enfermedad renal crónica terminal. La variante de la glomerulosclerosis focal segmentaria colapsante, relacionada principalmente con la infección de VIH, tiene más agresivo, con proteinuria más grave y más rápida a evolución en enfermedad renal crónica terminal. Bien.
La glomerulonefritis membrano proliferativa o mesangiocapilar se diagnostica en base a un patrón de daño glomerular en la microscopía óptica, que es común a un grupo heterogéneo de enfermedades, supone el 7 al 10% de las glomerulonefritis confirmadas por biopsia. Los cambios histológicos son consecuencia del depósito de inmunoglobulina, los factores de complemento o ambos en el mesangio y a lo largo de las paredes capitales, ¿no? La clasificación y la etopatogenia, la clasificación etiológica, la glomerulonefritis membrano proliferativa capilar, primarias o idiopáticas, y las secundarias en la mayoría de los casos pueden identificarse una causa, y idiopática es un diagnóstico de exclusión. La clasificación morfológica se han clasificado en 3 tipos según la localización de los depósitos. Tipo 1, depósitos mesangiales y subendoteliales. Tipo 2, enfermedades de depósitos densos. Y tipo 3, depósitos mesangiales, subendoteliales y subepiteliales. La clasificación etopatogénica, ¿no? Los mediados por inmunocomplejos, ¿no? Se deben a la formación continua de inmunocomplejos y su depósito en el glomérulo a diferentes situaciones como las infecciones crónicas, enfermedades autoinmunitarias o las gamopatías monoclonales. Tenemos secundarias infecciones, enfermedades autoinmunes, gamopatías monoclonales o disproteinemia, ¿no? Las mediadas por complementos y las mediadas por complementos. En cuanto a la microscopía óptica, el depósito de el complemento o ambos en el mesangio endotelio supone un daño agudo con una fase inicial inflamatoria, con proliferación mesangial y endocapilar, en la que las células inflamatorias el glómerulo dando lugar al patrón lobulado. Después ocurre una fase de activación en la que hay expansión mesangial y generación de nueva membrana basal alrededor de los depósitos y células inflamatorias de los capilares glomerulares, dando la apariencia de duplicación de la membrana basal. La microscopía óptica únicamente distingue el patrón mesangio capilar o membrano proliferativo. La inmunofluorescencia permite distinguir entre las glomerulonefritis mesangiocapilar, mediadas por IC o por complemento. Ocasionalmente la inmunofluorescencia puede orientar a la etiología, que puede ser por IgM o por IgG. En las policlonales asociadas al virus hepatitis C, monotípicas con representación de la cadena kappa y lambda a una sola cadena, ¿no? La glomerulonefritis se caracteriza por depósitos mesangiales y subendoteliales, que a veces se acompaña de subepiteliales y intramembranosos. En cuanto a la clínica, se presenta más frecuentemente en la infancia y en adultos jóvenes, pero puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Los pacientes clásicamente se presentan con un síndrome nefrótico impuro en el que existe hematuria glomerular y puede existir o no insuficiencia renal. Sin embargo, la presentación y el curso clínico puede ser muy variable. Tenemos que esta es una enfermedad rara, más frecuentemente en niños y en adultos, y en la mayoría de los pacientes necesitan anticuerpos C3, estabilizan el complemento, la C3 convertasa, y suele existir hipocomplementemia, ¿no? Suele existir síndrome nefrótico y evolucionar progresivamente hacia enfermedad renal crónica. Se asocia a la de luzas en la membrana de Bruchs de la retina y de la lipodistrofia parcial. El diagnóstico, bueno, el complemento sérico es frecuente la hipocomplementemia, persistente de C3, C4 y ambos, y es más frecuente hipocomplementemia de C3, C4 en la glomerulonefritis membrana proliferativa
mientras que en los trastornos de la vía alterna suelen existir hipocomplementemia de C3 y C4 normal. La biopsia renal, el diagnóstico es por su patrón histológico en la biopsia. La función de los hallazgos de la inmunofluorescencia se debe orientar al diagnóstico del trastorno responsable. En cuanto al tratamiento, no hay suficiente evidencia para hacer recomendaciones. El uso prolongado de corticoides no muestra claros beneficios. Lo más adecuado es considerar el tratamiento etiológico, ¿no? Tenemos que algunas glomerulonefritis o capilar mediadas por complemento, en las que hay niveles elevados de factores de complementos de ataque a la membrana, podría tratarse con eculizumab, ¿no? Y los pacientes con anticuerpos anticomplemento pueden beneficiarse de inmunosupresión con corticoides y rituximab, o incluso de plasmaféresis. Los pacientes con déficit de factor H se pueden beneficiar de una infusión de plasma fresco, factor H recomendante. En pacientes con función renal normal, el sedimento urinario no activo y proteinuria no nefrótica tienen un buen pronóstico a largo plazo, ¿no? En pacientes con cursos rápidamente progresivos y semilunas, en la biopsia se recomienda utilizar corticoides a altas dosis y ciclofosfamina, ¿no? Aquellos que se presenten con insuficiencia renal avanzada y fibrosis tubular intersticial grave, en la biopsia no suelen beneficiarse de tratamiento inmunosupresor. En cuanto a la recurrencia, en el trasplante, todos los tipos de glomerulonefritis mesangial capilar pueden recurrir. La recurrencia varía en función de la enfermedad de base, ¿no? La nefropatía por IgA, también denominada glomerulonefritis mesangial IgA o enfermedad de Berger. La epidemiología es la glomerulonefritis más prevalente en todo el mundo, siendo más frecuente en la raza asiática y caucásica. Es más frecuente en varones y habitualmente debuta en la segunda o tercera década de vida, ¿no? El evento inicial en la patogénesis de la IgA era el depósito mesangial de IgA, además de pueden observarse depósitos de IgG y de complemento que podrían tener implicaciones en la gravedad de la enfermedad. Aunque la etopatogenia no se conoce por completo, la combinación de dos factores favorece el depósito de IgA a nivel glomerular, ¿no? La mayoría de pacientes con esta entidad presentan el patrón de glucosilación de la subclase IgA1 a nivel de las fuentes de galactosa, de tal forma que puede ser reconocida por el sistema inmunitario como un autoantígeno. Además, la médula ósea sintetiza grandes cantidades de lo habitual de esta inmunoglobulina, ¿no? La exposición a determinados antígenos relacionados con las mucosas, donde hay depósitos de gran cantidad de IgA, pueden favorecer la favoración de inmunocomplejos circulantes que se terminan depositando en el mesangio, ¿no? En el microscopio óptica hay proliferación mesangial difusa y expansión de la matriz, ¿ya? Es una glomerulonefritis proliferativa, puede observarse semilunas en los casos de la nefropatía IgA avanzada. En la inmunofluorescencia hay depósitos mesangiales de IgA y de complemento, y mesangio y subendotelio. En casos graves pueden ser depósitos de IgG. En la microscopía electrónica vamos a encontrar depósitos mesangiales electrodensos, ¿no? La clínica, por lo general hay una remisión espontánea en el 5 al 15% de los casos. El 40 al 50% presenta brotes de hematuria macroscópica tras una infección respiratoria, una infección de ronco gastrointestinal o un curso intenso, ¿no? Curso levemente progresivo, el 30 al 40% presentan hematuria microscópica que se acompaña frecuentemente de proteinuria leve moderada. Suele detectarse en exámenes de rutina. Curso rápidamente progresivo, que se da en menos del 10% de los pacientes, presentan síndrome nefrótico o glomerulonefritis rápidamente progresiva. De forma excepcional pueden debutar como hipertensión maligna, ¿no? La cirrosis y otras formas de enfermedad hepática son las
causas más frecuentes de nefropatía por IgA secundaria se debe a un defecto en la eliminación de inmunocomplejos de IgA a nivel hepático. La enfermedad celíaca por formación de anticuerpos antigladina de tipo A, de tipo IgA. Tenemos otras dermatitis, la herpetiforme, las artritis seronegativas, los carcinomas de células pequeñas, la tuberculosis, las bronquitis obliterantes, las enfermedades inflamatorias intestinales y VIH. El diagnóstico es basado en la clínica y en los datos de laboratorio. En el 30 al 50% de los casos se ha demostrado aumento de la IgA sérica, pero este hallazgo no es suficientemente específico para establecer el diagnóstico. No suele existir hipocomplementemia, probablemente porque la activación es leve y el consumo no excede a la síntesis hepática. El diagnóstico solo se consigue con la biopsia renal. Los pacientes que debutan con brotes de hematuria macroscópica en función renal tienen buen pronóstico porque por lo que la biopsia renal se reserva para los pacientes con datos de mal pronóstico. Tratamiento, no existe tratamiento específico para la nefropatía por IgA. El manejo debe centrarse en controlar la presión arterial y la proteinuria en los pacientes que desarrollen esos síntomas, fundamentalmente con fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Los corticoides están indicados en pacientes con proteinuria, menos de 1 gramo, además del uso de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, ¿no? La inmunosupresión intensiva se reserva para pacientes con deterioro rápido de la función renal. El pronóstico, los factores de mal pronóstico, el desarrollo de insuficiencia renal, la aparición de hipertensión arterial, la edad avanzada, la presencia de proteinuria persistente y la obesidad. No, en estos casos el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica terminal es de aproximadamente el 20% a los 10 años del diagnóstico, ¿no? La nefropatía por IgA puede recidivar en el trasplante. La frecuencia varía mucho entre las diferentes series. La recidiva histológica se calcula en un 60%. La amigdaletomía puede ser beneficiosa en pacientes con faringitis a repetir de algunos trastornos que producen glomerulonefritis aguda, la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis membrana proliferativa y la nefritis hereditaria. Los síntomas van a ser hipertensión arterial, edema, insuficiencia renal, prurito, disminución del apetito, náuseas, vómitos y cansancio. Ya, el diagnóstico tiene una forma de evolución gradual. Se descubre a realizar análisis de sangre, análisis de orina, biopsia de riñón, y con presencia de proteinuria y hematuria en personas sanas, que realizarse ecografía y tal. El pronóstico, al no tratar a tiempo la probabilidad que se produzca una nefropatía crónica con insuficiencia renal, aumenta considerablemente, depende de las causas, de la edad del paciente y de otras patologías que padezca el paciente, ¿no? El tratamiento va a ser por IECAS, por ARA2, suele disminuir la progresión de la enfermedad, disminuyendo la presión arterial y la excreción de proteínas por la orina. Hay que reducir la ingesta de sodio, restricción de proteínas en la dieta, insuficiencia renal terminal, hay que realizar hemodiálisis o trasplante. En la glomerulonefritis secundaria, bueno, vamos a tener como causa el lupus eritematoso sistémico, en los cuales tenemos depósitos de complementos autoinmunitarios circulantes, de las cuales van a activar la cascada de complemento. Es una lesión mediada por complemento, hay una infiltración leucocítica, hay activación de factores procoagulantes y liberación de citoquinas, ¿no? En cuanto a la clasificación de la... Ojo con esto, que esto les voy a tomar en el examen. ¿Ya? En cuanto a la clasificación de la nefritis lúpica, bueno, clase 1, mesangial mínima, histológica normal. Clase 2, hay una proliferación mesangial, hipercelularidad mesangial con expansión de matriz mesangial. Clase 3, hay una nefritis focal, una proliferación endocapilar.
Clase 4, nefritis difusa, proliferación endocapilar. La clase 5, nefritis membranosa, un endurecimiento de la membrana basal con depósitos inmunitarios subendoteliosos difusos. Y en la clase 6, nefritis esclerósica, ¿no? Esclerosis global prácticamente en todos los capilares glomerulares. Las manifestaciones clínicas van a ser proteinuria, hematuria, hipertensión, hay diversos grados de insuficiencia renal, insuficiencia urinaria con cilindros eritrocitarios y C3 y C4 bajo, ¿no? En la amiloidosis es una enfermedad crónica poco frecuente, su diagnóstico que se define por el depósito de proteínas MALP en diversos tejidos en el espacio extracelular. Hay una estructura fibrilar compuesta de subunidades de bajo peso molecular, la mayoría de los cuales se encuentran entre 5 y 25 kilodaltón, siendo condicionados por alteraciones en el plegamiento de estas proteínas, ¿no? Hay una tinción positiva para rojo Congo y birrefringencia verde manzana en la microscopía de luz polarizada. Hay una preponderancia en el sexo masculino, la presentación sindrómica riñón con proteinuria en rango nefrótico con o sin insuficiencia renal. Son los síntomas más frecuentes, son fatiga, pérdida de peso. Los hallazgos físicos, la macroglosia, uno de los signos más específicos. Hay presencia de corazón con falla cardíaca, congestiva por miocardiopatía restrictiva, también hay compromiso a nivel gastrointestinal y del sistema nervioso, ¿no? Los tipos de amiloidosis pueden ser primarias o secundarias. Primarias, el depósito proteico deriva de fragmentos de cadenas ligeras de inmunoglobulinas y se encuentran en el grupo de displasias de células plasmáticas con expresión global. En la secundaria hay complicación de enfermedades crónicas como artritis reumatoide, espondiloartropatías y tuberculosis. Los otros tipos, la amiloidosis variante, es una amiloidosis hereditaria siendo autosómica dominante. El gen que codifica se encuentra en el cromosoma 18 y es altamente polimorfo, con más de 140 variantes, de las cuales 130 son amiloidogénicas. La variante más reportada y estudiada mundialmente es la PB150, ¿no? La amiloidosis ATTRWT, relacionada con el envejecimiento, típicamente involucra el corazón generando una miocardiopatía restrictiva, es causada por el depósito de transtirretina no mutada. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar la extensión de la enfermedad una vez realizado el diagnóstico de amiloidosis, ver si es que no hay compromiso cardíaco, realizar un ecocardiograma, realizarle ProBNP, una resonancia con gadolinio y un mapeo con resonancia magnética nuclear. Si hay compromiso neuropático, hay que hacer una electromiografía, una biopsia de piel y el test de sudor, ¿no? Si hay compromiso renal, creatinina y proteinuria, si hay compromiso autonómico, ver si el paciente tiene hipotensión ortostática y si hay un compromiso hepático, pedir fosfatasa alcalina. Paciente con sospecha de amiloidosis, el diagnóstico de amiloidosis, hacemos una biopsia con rojo Congo, mandamos para microscopía electrónica, la caracterización de la proteína, espectrometría, microscopía, y en pacientes con amiloidosis, bueno, va a depender del tipo, ¿no? Si encontramos la amiloidosis de tipo A, vamos a encontrar cadenas livianas en suero kappa y lambda, cadenas lineares totales en orina kappa y lambda, clonalidad de plasmocitos en MO, inmunofojación de proteínas urinarias y inmunofojación de proteínas urinarias. En la A, inmunohistoquímica en el tejido, en la TTR mutada familiar, secuenciación de gen y inmunoquímica, y en la TTR senil, en centellograma con pirofosfato. El tratamiento se basa en reducir la síntesis de proteínas precursoras de la sustancia amiloide, ¿no? Evitar el depósito de polimerización de la misma en las fibras amiloides y el tratamiento sintomático de los órganos afectados. Los medicamentos son diuréticos para deshacer el exceso de líquido, esteroides para aliviar el proceso inflamatorio y dietas especiales dependiendo de los órganos afectados y las complicaciones subsecuentes. El síndrome de Buck-Pasteur
Bueno, ya lo nombramos hace rato, es una enfermedad autoinmune en que hay problemas en los pulmones, hay sangrado, hemorragia pulmonar, en los riñones presenta glomerulonefritis y unas sustancias en la sangre que es de los anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? En la actualidad se prefiere que se use la enfermedad del antimembrana basal glomerular a referirse a cualquiera de estas enfermedades. La patogenia, los anticuerpos circulantes están dirigidos contra el colágeno de la membrana basal glomerular, que ayuda a filtrar los desechos y el líquido de la sangre, ¿no? Son causadas por una combinación de factores genéticos, predisposición genética y factores ambientales, como el humo del cigarrillo, los... Perdón, un poquito.
En cuanto a la patogenia, bueno, los anticuerpos circulantes antimembrana basal glomerular están dirigidos contra el colágeno de la membrana basal glomerular, que ayuda a filtrar los desechos y el líquido de la sangre. La exposición N y factores ambientales como el humo del cigarrillo, los que contribuyen inhalados y los virus, ¿no? Los anticuerpos antimembrana basal glomerular pueden dañar la membrana basal y ocasionar una enfermedad de riñón llamada glomerulonefritis aguda o rápidamente progresiva. Los anticuerpos también atacan al colágeno de los diminutos sacos de aire en los pulmones y causan sangrado, hemorragia pulmonar. Bien, los síntomas vamos a tener a nivel del pulmón, a nivel del riñón, a nivel del pulmón, sangrado de la nariz, hemoptisis, está presente en el 80% de los adultos, presencia de tos, disnea, palidez, ruidos crepitantes, ronquidos, soplos, hígado aumentado de tamaño, hepatomegalia y edema. A nivel del riñón, hematuria, proteinuria, hipertensión que puede estar presente, pero no es muy común. El diagnóstico, bueno, va a depender de si está afectado, bueno, ambos órganos. Vamos a hacer una biopsia a nivel renal, presencia hematuria, ¿no? Y a nivel del pulmón, ¿no? La biopsia es el mejor método para la detección de anticuerpos antimembrana basal glomerular en los tejidos y se debe hacer en todos los casos, o por lo menos cuando hay alguna duda del diagnóstico. El tratamiento de elección es la plasmaféresis en combinación con prednisona y ciclofosfamida. Los tres objetivos principales para el tratamiento son retirar anticuerpos circulantes, principalmente por la plasmaféresis. Se realiza para cambiar el plasma en la sangre. Una vez que se trae el plasma, se puede agregar el plasma fresco o sustituido de la plasma en la sangre, ¿no? Medicamentos con inmunosupresores, corticoides, prednisona, ciclofosfamida, para la producción de anticuerpos, ¿no? Retirar los agentes ambientales que pueden haber iniciado anticuerpos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, ¿no? En cuanto a la duración del tratamiento inmunosupresor, varía, pero es por lo general de 6 meses para los corticoides y de 3 meses para la ciclofosfamida, ¿no? Hay que monitorizar la función renal y la función de tratamiento. Si la función renal no vuelve, se continúa haciendo plasmaféresis hasta que se pueda hacer trasplante renal. La granulomatosis de Wegener ya es el resultado de una inflamación de los tejidos llamada inflamación granulomatosa e inflamación de los vasos sanguíneos que pueden dañar sistemas y órganos. Las zonas más comúnmente afectadas son los senos, los pulmones y los riñones, pero cualquier cosa pueden verse afectada, ¿no? Los síntomas van a ser pérdida del apetito, pérdida de peso, fiebre, fatiga, rinorrea, dolor, hemorragia, tos, otitis media, cambios en la voz, inflamación de los ojos, ojos saltones, sarpullidos, inflamación renal, ¿no? El diagnóstico en los pulmones, bueno, en rayos X, pueden ser convencionales o un escáner con tomografía. Ya afectación, la mayoría de los grupos afectados son los de 40 a 60 años, afecta a hombres y mujeres por igual. Los anticuerpos se piden ANCAS positivos, la biopsia, la zona afectada para confirmar la presencia de vasculitis. Las biopsias solo se recomiendan para zonas de órganos en las que se han encontrado cosas anormales mediante previo examen, pruebas de laboratorio o imágenes. El tratamiento con corticoides combinados con otros medicamentos inmunodepresivos como la ciclofosfamida, el rituximab en los pacientes que tienen glomerulonefritis, granulomatosis, se puede usar inicialmente corticoides y methotrexate. La enfermedad está mejorando, se reducirá la dosis de los corticoides y con el tiempo esperan para poder tomarlos por completo, ¿no? Cuando se usa la ciclofosfamida,
solo se da hasta el momento en que se entra en remisión. Normalmente entre los 3 a 6 meses, después se cambia por un agente inmunosupresor como el methotrexate, la cetoprina o el micofenolato mofetilo para mantenerse en remisión.